presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y ¿qué les puedo comentar? Estoy muy contento el día de hoy porque vamos a tener un programa muy interesante con un gran invitado a quien admiramos, respetamos en este canal, antes Aztele, ahora Wow TV. ¿Qué les puedo comentar de él? Historiador, analista político y sobre todo un gran conocedor de lo que es la cuestión México. José Antonio Crespo. José Antonio, muchas gracias por darnos esta charla y sobre todo por hablarnos de, en tu experiencia, este informe, ¿de qué país hablaba? ¿O de qué país se hablaba? Sí, ¿qué tal? Con mucho gusto. ¿Cómo viste el informe, José Antonio? Bueno, nada del otro mundo, nada que no esperábamos. No es igual a la mañanera como mucha gente ha dicho, que si es otra mañanera más. No, en los informes que son los formales, que son los del 1 de septiembre, que no son los otros que a veces da el día de que ganó, o el 1 de diciembre que viene quizá otro, sino el que oficialmente es el informe, pues lo que hace es dar información que no da normalmente en otras partes. Da información de los logros, de la economía, mucha información, nos dio muchos datos. Pero así fue también el año pasado, y así fue también en el primer informe. Es raro que nos dé tanta información, pero justamente es el momento para hacerlo. Entonces, vimos eso hoy, muchos datos, desde luego también la cuestión de cómo vamos, los logros, todos los informes con todos los presidentes tienen un toque de triunfalismo. Es normal, tienen que presentar lo mejor que han dado y disimulan un poco las cifras que les son adversas y, en fin, tienen que tratar de proyectar lo mejor posible de su gobierno, y eso es lo que hizo López Obrador, nada distinto a los otros presidentes. Pero también se enmarca dentro de una cuestión política, es decir, dentro de su propia visión política, dentro de su propio discurso político, y por eso ahora empezó incluso con lo político. Normalmente este tipo de informes era como que la parte política al final, ¿no? Decíamos, el discurso político es al final, primero todo lo técnico, los números, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, y ahora empezó precisamente con la parte política de decir, acuérdense que este gobierno y este proyecto es para erradicar el neoliberalismo que tanto daño hizo al país, y nosotros estamos quitándolo, estamos cambiando al país para que todos los datos que nos diera se encuadraran, por si alguien pudiera olvidar de qué se trata, cuál es el proyecto, para que lo técnico tuviera ya desde el principio un sabor y un enfoque político. Y al final de cuentas es lo que más le interesa a López Obrador, el que se mantenga siempre el discurso político, su postura política frente a los gobiernos neoliberales, y que se destaque el que suyo es un gobierno distinto, un gobierno desde luego que va a ayudar a México a posicionarlo en un nivel mucho más alto del que hemos tenido históricamente. Por eso es que él mismo bautizó a su movimiento como la Cuarta Transformación, algo que normalmente hacen los historiadores mucho tiempo después de que ocurren los hechos. Él se adelantó, antes de gobernar, incluso dijo, lo mío va a ser la cuarta epopeya histórica de México, y entonces insiste en ello y da todos los elementos y da su discurso todo el tiempo para que a la gente le quede claro que este es un movimiento histórico, una gesta que está a la altura de la independencia, revolución, la reforma y la revolución. Eso fue lo que también dijo el día de hoy, para que no se nos olvide que esta es una gesta histórica que él encabeza. Ahora bien, en relación con las mañaneras, el día de hoy vimos a un hombre de Estado, un estadista. No, yo nunca lo he visto en el caso de López Obrador. No van a decir, ¿y qué otro presidente? Bueno, nos podemos ir muy atrás para poder decir, pues a lo mejor
el tal presidente, Cárdenas se considera como un estadista, Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortines no fue un mal presidente, en fin, yo no he visto eso en López Obrador nunca. De hecho, desde que empecé a ver su trayectoria política como jefe de gobierno y demás, decidí no votar nunca por él, pese a que yo siempre voté por la izquierda desde que estoy votando, salvo en el 2000, que fue un voto útil para impulsar la primera alternancia pacífica de nuestra historia, pero todas las demás veces por la izquierda, por el PRD, por Cuauhtémoc Cárdenas, en fin, pero no con López Obrador, porque a mí no me dio la impresión de que fuera realmente alguien comprometido con la democracia, con la izquierda democrática. Sí, buena parte de su programa es de izquierda, pero una izquierda con la que yo no estoy muy de acuerdo. Y su estilo de gobernar y su retórica y su discurso, desde el 2005-2006, me generaron la idea de que no era un estadista y que no iba a ser un estadista. Y a mí no me parece que sea un estadista. Me parece que es más bien, pues, un presidente, desde luego, rijoso, un presidente que pelea, que confronta. Eso no hacen los estadistas. Los estadistas concilian. Los estadistas respetan las diferencias. Los estadistas negocian con la oposición, sabiendo que cada quien tiene sus preferencias, sus programas, pero no por eso los tiene que descalificar, no por eso los tiene que insultar o calumniar, sino que contesta cuando le critican, sí, eso sí, con argumentos, con razones, con civilidad y abierto al diálogo, porque muchas veces en la democracia tienes que dialogar con los opositores, tratar de encontrar puntos de encuentro, puntos de negociación, de conciliación. No es lo que yo he visto con López Obrador, en absoluto. Ahora, dentro de todo esto, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, en las mañaneras, quizá las conferencias de la mañana, era la gran posibilidad de hacer un discurso que llegara realmente a la gente con información veraz. Sin embargo, se ha transformado y, de alguna manera, entre los datos reales y los otros datos, se ha generado más una situación de, a veces, irrelevante, pero sí de control de cierto público. El día de hoy, lo que informó, ¿fue para todos los mexicanos o también se fue enfocando a su base electoral? Bueno, la parte del discurso político que decíamos, contra el neoliberalismo, la corrupción, los conservadores, eso sigue dentro de esta lógica de su discurso, del que participan sus seguidores, sus devotos, sus feligreses, como les quiera uno llamar. Esa parte sí siguió siendo, digamos, dirigida para su público, pero la parte técnica yo creo que no tanto. La parte técnica era como para decirles a sus críticos, a sus adversarios, miren, ustedes que todo el tiempo están diciendo que mis gobiernos son un fracaso, que no sé hacer las cosas, miren, ¿no? Primer lugar en esto, récord histórico en esto otro. Y en fin, muchos de esos sí son logros reales, no todos son atribuibles al gobierno, tampoco es que el gobierno no haya tenido nada que ver con esos números, pero estaba dirigido, como para decirles, ya ven, incluso esa expresión de, ¿cómo se dice? Miren, tengan para que aprendan o algo así, pues obviamente a los críticos, a los opositores, vean cómo sí tengo resultados, vean cómo las cosas están saliendo. Era dirigido a los adversarios con un tono, primero legítimo de decir, yo defiendo mi gobierno y defiendo mis logros, y con un tono también de desafío y de burla, de decir, no, que no, a ver, ustedes que me critican, ya ven como sí, un tono también un poco desafiante, pero que es lo que ha prevalecido en él pues todos estos años. Todas las mañaneras son de crítica, de burla abierta, de descalificación, a veces de calumnia, porque ha calumniado a gente con nombre y apellido, gente que lo critica, gente que le cuestiona algo, funcionarios en activo, les dice ustedes hicieron tal y tal cosa, y luego resulta que no es cierto, y no lo corrige. Entonces, no es una forma, repito, en la que un estadista se dirija al país, a todo el pueblo que gobierna, a sus adversarios, a sus críticos. No, es más bien la del rijoso, la del que polariza, que nos recuerda a muchas personalidades que genéricamente hemos llamado populistas, tanto de izquierda como de derecha. El populismo es un estilo de gobernar, no es una ideología. Entonces, mucha gente decimos que es un prototipo del populismo,
porque nos recuerda mucho a los personajes que han sido caracterizados como populistas, donde justamente eso es, confrontar, descalificar, acusar con intolerancia, casi acusar a los adversarios de traición a la patria, de traición al pueblo. Eso es populismo, eso no es de un demócrata. Los demócratas reconocen las diferencias, las confrontan, pero los incluyen. No te acusan porque piensas distinto, porque estás en otro partido, o porque no les convence tu proyecto, pues de traidores a la patria o de enemigos del pueblo. Eso hacen el tipo de personajes. Eso de, por ejemplo, el que no está conmigo está contra mí, pues era de Mussolini. Claro, originalmente es de Jesucristo, pero con matices religiosos, con un sentido religioso. Pero políticamente, pues Mussolini es el que dice: el que no está conmigo está contra mí, el que no está con mi partido, con mi proyecto, está contra mí. Eso es lo más antidemocrático que hay, es excluir. Como en las épocas revolucionarias, nada de que yo acepto a mi interlocutor, le reconozco sus diferencias y nos sentamos a platicar. No, en las revoluciones son contrarrevolucionarios y a eso se les fusila. Es lo más antidemocrático que hay. José Antonio, si bien es cierto que hay quien considera que el gobierno es un fracaso, como lo dijera el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, te pregunto, ¿qué aspectos tú reconocerías que han sido atribuibles a la Cuarta Transformación y que han hecho bien? ¿Y qué han hecho qué? Bien. Bien. Mira, a mí los propósitos generales de este proyecto me gustan, la mayoría. ¿Quién no va a querer? Que se reduzca o se elimine, en su caso, la pobreza. Pues, claro, qué bueno, ojalá. Que haya mayor justicia social, por supuesto, que crezcamos al 5 o 6%, sí, que se erradique la corrupción y la impunidad, que haya oportunidades para todos, en fin, que tengamos un sistema de salud noruego. Pues claro que sí. El problema ha sido, por un lado, los cómo. Estamos de acuerdo, muchísima gente, no puedo hablar por todos, pero sí muchísima gente, en los propósitos, en las metas. Casi todas las metas yo las suscribo, casi, porque habrá alguna por ahí que diga, no, esto no, pero casi todas las metas las suscribo. El problema se genera cuando aterrizas al segundo plano, que es cómo le vas a hacer, los cómo, el conocimiento técnico. El primer plano es ideológico un poco, valores, ideales, propósitos, dentro de una ideología, en favor de los pobres, etcétera, del pueblo, de la justicia social. Y lo otro es cómo le vas a hacer. Vamos a combatir la pobreza, sí, ¿cómo? Y ahí es donde empiezan, es natural, en cualquier parte del mundo, las divergencias. Preséntame tu proyecto para combatir la pobreza, para combatir la corrupción. Y muchos expertos, conocedores del tema te pueden decir, oye, es que así no va a funcionar, por tal y tal razón, porque la relación causal así no va. O mira la experiencia histórica de quienes aplicaron esa estrategia y salió mal. Y ahí lo malo, que en lugar de que eso genere un debate racional, técnico, respetuoso, para entre todos encontrar las mejores fórmulas para precisamente conseguir los propósitos en los que la mayoría podemos estar de acuerdo, la respuesta de López Obrador, y por eso digo que no me parece que sea estadista, es: lo que pasa es que ustedes no quieren que los pobres dejen de ser pobres. No, si queremos. Por eso estamos diciendo que mejor hay que hacerle así o asá, o hay que explorar y hay que profundizar la estrategia, porque técnicamente nos parece que tu proyecto no va a funcionar. Pongo un ejemplo, pueden ser muchos. O en materia, digamos, de combate a la corrupción o de seguridad tan difícil. Y entonces lo que tienes de respuesta es: lo que pasa es que tú no quieres, tú quieres que sigan siendo pobres. Se acabó el debate, ¿eh? Ya no hay por dónde, ya no es una cuestión técnica, te están descalificando desde que ni siquiera te reconocen que tú también quieres que no haya pobreza, que tú también quieres que haya crecimiento económico, que también quieres que se erradique la corrupción, y te dicen: lo que pasa es que estabas muy a gusto tú con la corrupción y quieres que regrese a la corrupción. No, queremos que se combata bien y eficazmente la corrupción. Ese es el problema de la polarización. ¿Qué debate puedes salir de ahí entre las distintas partes? Ninguno. Puras descalificaciones y se acabó el debate racional. Y es totalmente un diálogo de sordos, lo que hay de un lado y del otro. Pero si tú propones alternativas racionales, equivocadas o no, porque nadie tiene la verdad absoluta, pero estoy diciendo con argumentos, con datos: oye, ¿por qué no le hacemos por aquí?
y te contestan que lo que pasa es que tú quieres que se hunda el país. ¿Qué sigue? Ya no hay nada. En ese sentido, José Antonio, obviamente, y te lo comento, me da la impresión de que todos aspiramos a algo mejor. Tanto tú como yo somos aspiracionistas. Sí. En ese sentido, ¿cuál crees que sea el contexto real de lo que quiso decir al momento de criticar a esos aspiracionistas? Sí, él tiene una visión muy idealista. Recordemos que hay dos grandes corrientes de filosofía política, el idealismo y el realismo. En el idealismo están personajes como Platón, como San Agustín, como Rousseau, y luego Marx también, y muchos de los anarquistas, que piensan que efectivamente el hombre puede ser virtuoso, el hombre nuevo, que se puede renovar y ser prácticamente como un santo religioso. Y los realistas dicen, no, mira, a lo mejor hay santos, pero es uno que otro. La mayoría de los seres humanos tenemos egoísmo, pensamos en nosotros, desconfiamos de los demás, incurrimos en mentiras, en fin, tenemos una cantidad de defectos, unos más que otros, pero en general como que está muy repartido eso, y tenemos que trabajar con eso, tenemos que planear organización política, económica, social, jurídica, con esos seres humanos, tal y como son. Si tú me estás diciendo que tenemos que ser como santos o que se puede llegar a una santidad incluso colectiva, como decía Rousseau, como decía Marx, etcétera, pues entonces las estrategias que vas a utilizar, los comportamientos, las políticas públicas que vas a están basadas sobre un principio que no existe en la realidad. Él se asume como idealista, pero no en el sentido que estoy diciendo yo, decir, pues estás despegado de la realidad, sino como una virtud. Entonces, desde esa perspectiva, los que aspiran a mejorarse, pues son egoístas. No es legítimo, tú tienes que pensar en los demás. Si piensas en ti mismo, primero, en todo caso, decir, bueno, pues es que yo voy a trabajar, yo voy a querer tener una mejor vida, yo quiero tener una casa, etcétera. Ah, eres aspiracionista porque siendo pobre quieres ir a la clase media, o siendo de clase media quieres ir a la clase media alta. Y eso en esa perspectiva idealista no se vale, es una especie de pecado social. Tendrías que estar abocado, aunque tú estés mal, abocado a los demás. No tienes derecho a mejorar tu propia vida. Obviamente sobre la base de que lo hagas sobre un trabajo honesto, sobre que no estés asaltando a otros o matando a otros para enriquecerte. No, legítimamente, dentro de la ley, pues tampoco se vale en esta percepción tan idealista y romántica, que entonces quienes sí están en eso de manera realista y legítima, decir, pues yo tengo que ver por mi familia y yo sí quisiera vivir en un lugar mejor a lo mejor, decir, tener un nivel de vida mejor dentro de las leyes y con honestidad. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se vale eso? Yo creo que parte de esos ataques que hace, esas acusaciones, parten de esa visión idealista que él tiene y que choca, según nosotros, los realistas, choca con la realidad. Ahora, José Antonio, también como que han fallado muchísimo los ejecutores. ¿Tú crees que realmente estén fallando por esa filosofía o ese principio que estableció que era el 10% honestidad, perdón, 90% honestidad y el 10% preparación? ¿No crees que estamos quedándonos muy cortos en los resultados? Sí, desde luego, yo creo que sí. De nuevo, eso tiene que ver con los cómo. Si tú pones a diseñar una estrategia de cómo alcanzar mejoría económica, mejoría financiera, mejoría ecológica, a gente que no sabe, pues con todas las mejores intenciones del mundo, no va a tomar las decisiones adecuadas. Por supuesto que está la parte de preparación técnica, por supuesto que está el conocimiento científico, la experiencia laboral, las experiencias históricas en otros países o de nosotros mismos en nuestra historia. Se tiene que conocer para que tengan los mejores resultados. ¿Y qué te dicen? La ciencia es neoliberal, para gobernar no se requiere ciencia. Pues claro que se requieren muchas aptitudes, obviamente, personales, pero también conocimientos de cómo gobernar, de qué repercusiones van a tener tus decisiones, de cómo alcanzar las metas que tú te planteas, porque no basta la voluntad. Esto que digo yo del idealismo está muy asociado con el voluntarismo. Creer que porque tomas una decisión se va a hacer casi por arte de magia. Pues no, tienes que planearlo, buscarlo, experimentarlo,
y desde luego conocer las relaciones causales que hay en cada uno de los temas, porque de lo contrario te va a salir mal. Y no solamente puede que sea inútil, sino que puede salir contraproducente. Y hay varios ejemplos, desafortunadamente, que hemos visto en este y otros gobiernos. Ni que los otros gobiernos fueran... No, pero también aquí decir, pues es que estás poniendo gente que no está preparada para eso, porque te es leal. 90% de honestidad, que también podremos traducir en lealtad hacia él, y 10% de preparación, que no es suficiente para tomar las medidas adecuadas y para arrojar buenos resultados. Decía Maquiavelo, por ejemplo, prototipo del realismo político, que al príncipe no hay que juzgarlo por sus intenciones, que pueden ser las mejores del mundo. Hay que juzgarlo por sus resultados, que para eso es gobernante. No estás eligiendo a un sacerdote benévolo. No, estás eligiendo a un gobernante que va a tomar decisiones colectivas y por lo tanto tiene que saber qué es lo que está haciendo o asesorarse de los que saben cómo alcanzar los objetivos públicos en beneficio de toda la comunidad. Ahora bien, fíjate, de cara a este informe que se iba a presentar, se mencionaba que había hecho el presidente más de 61,000 afirmaciones falsas. Normalmente cuando estamos entre amigos decimos que cuando alguien traiciona sus principios, lo perdimos. En este sentido, ¿crees que hemos perdido ya a la persona sensata que debería estar en la presidencia? O por el otro lado, es quizá con este manejo irreal que quiere satisfacer a su electorado? Sí, todos los políticos, por definición, en la política, decía Maquiavelo, en realidad en las relaciones humanas en general, pero más marcadamente en la política, por su naturaleza, por su dinámica, incurres en la mentira. Pues, no, sí, pero hay niveles y hay casos de sí, cuando no. ¿Qué tanto puedes tú falsear un poquito una realidad que no puedes reconocer públicamente? Entonces no vamos a pedir total y absoluta, eso sería idealista también, total y absoluta transparencia de un político. Porque decía Maquiavelo, aquellos que realmente cumplen la virtud, las virtudes, los valores, no llegan muy lejos a la política, porque resulta que todos los demás no están dispuestos a portarse virtuosamente. Entonces, no es que pidamos una santidad absoluta, no, pero en primer lugar, él es el que se presenta como inmaculado. Él es el que se da baños de pureza. Cuando uno ve que no tanto, es decir, y si por otro lado abusas de la mentira, al grado en que sea evidente, obvia, pues muchos ya te van a dejar de creer. Eso también tiene un costo político. Maquiavelo dice, sí, tienes que mentir en ciertas ocasiones, pero hay que saber mentir. Que si lo haces muy burdo, pues te va a salir peor, porque entonces ya pierdes toda la credibilidad. Lo que pasa, según yo, es que López Obrador le habla a los suyos exclusivamente. Y ahí pues le creen, básicamente le creen lo que él dice, le creen su argumentación. No detectan que esté diciendo mentiras. Los de afuera dicen está haciendo mentiras. Él por supuesto lo niega. Y sus seguidores dicen, ¿cuál mentira? Está diciendo la verdad. Los mentirosos son los otros, los que le están cuestionando, los que le están contraponiendo datos y argumentos. Esos son los mentirosos. López Obrador no está diciendo cómo son las cosas. Él confía en esa base dura que tiene, que todavía es muy amplia, desde luego, y entonces se dirige a ellos. Y entonces no le importa contradecirse, no le importa cambiar posturas, como las ha cambiado muchas veces, no le importa decir cosas que a veces evidentemente no tienen nada que ver con la realidad, porque confía en que sus seguidores sí le van a creer, y en efecto le creen. Pues uno los oye, platicas con ellos y le creen todo. Él confía en eso, y los demás pues saben que no los va a convencer y no le importa mucho. Ya sé que estos no me van a creer, y lo ha dicho, es decir, ya ni me molesto, no los voy a convencer, mejor yo le hablo a mis seguidores, a lo que le llamo el pueblo bueno. Y fíjate que eso yo creo que lo trae desde el principio. Voy a contar una anécdota. Desde el 2005 para hacia el 2006, yo veía que su discurso era muy rijoso, su discurso era muy beligerante, y muy enfocado a su núcleo duro, muy enfocado a su núcleo duro. Yo comentaba con mis amigos y colegas que estaban con él, decía, oye, pero con ese discurso, la ventaja que tiene la va a perder.
porque esa ventaja está hecha de ciudadanos moderados, independientes, no están vinculados con ningún partido. Cualquier encuestador te puede decir que ese segmento de electores independientes, no partidistas, son los que inclinan la balanza para un lado o para el otro. Pero esos son moderados, se alejan de los discursos rijosos, de los discursos demasiado beligerantes. Yo decía, oye, el discurso de López Obrador es muy beligerante, es muy duro, muy intolerante hacia los adversarios, hacia los empresarios. En fin, les decía, se le van a alejar los independientes. El 20% de ventaja que tiene lo va a terminar perdiendo. Y eso es lo que ocurrió. Entonces, ya después en el 2012, como que moderó su discurso. Yo creo que le dijeron, pues es que ese discurso aleja a la gente. Y las encuestas lo reflejaban cómo se iba pasando con Calderón. Bajaba su votación y Calderón subía. ¿Quiénes eran los que se pasaban? Los independientes, los más moderados. En el 2012 le bajó, pero no le alcanzó todavía para ganar. Y acá en el 2018 sí le alcanzó, en parte por lo que hizo el PRI y el PAN. Entonces la gente ya no le importaba si decía o no decía o lo que fuera, querían votar y lo hicieron por López Obrador. Pero ahora como presidente yo creo que sigue en lo mismo, sigue dirigiéndose a su núcleo duro. Le basta con eso, confía en que son suficientes para seguir adelante, para las elecciones. Y a los demás pues ya no les hace caso, los descalifica, se burla de ellos, los ataca y no trata de convencerlos, solamente se dirige a su núcleo duro y por eso todas las mañaneras oímos una gran cantidad de cosas, de agresión hacia sus críticos y de cosas que se contradicen, a veces dice una cosa, luego la otra, o cosas que abiertamente no corresponden con los temas de los que está hablando. Los expertos constantemente están diciendo, oye, eso que está diciendo no tiene nada que ver con la economía, no conoce las leyes, no conoce las leyes electorales, no conoce de ecología, y él no se preocupa ni se asesora. ¿Por qué? Porque sabe que su público le va a creer lo que diga. Yo creo que en esas estamos. José Antonio, hoy salió una encuesta y hablaba de que el 67% sigue confiando en él. En primer lugar, ¿realmente es válido encontrar cierta veracidad en esas encuestas o únicamente son a modo de quien gana? No, yo he trabajado mucho con encuestas. Desde luego no puedes confiar en una sola, porque sí se da el fenómeno a veces de que compras una, que alguno de ellos tiene partido. No puedes confiar en una sola, pero sí en el promedio. El promedio sí tiende, digamos, a equilibrar ese tipo de irregularidades que se pueden dar en las encuestas entre los encuestadores. Y sí creo que haya un 60 y tantos por cientos de gente que lo sigue apoyando. Pero las mismas encuestas sí son, para mi gusto, confiables o lo suficientemente confiables, que esa misma encuesta le dice que a la hora de preguntar resultados concretos, ahí ya no le va tan bien. Oye, ¿cómo está trabajando la corrupción López Obrador? ¿Te gusta cómo lo está haciendo? Pues ya no es 65% el que contesta que sí, es 40, 38, a veces 35. Oye, ¿cómo ves el proyecto económico? ¿Te gusta? ¿Está bien? 36%. Ya no es el 60%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Eso amerita una explicación. ¿Por qué el 60% le da su apoyo y dice que sí, que está bien? Y a la hora de preguntarle las cosas concretas baja tanto. Yo creo que quienes están valorando mal sus resultados y sin embargo le dan su apoyo en la popularidad en general o en el nivel de aprobación, yo creo que le están premiando sus buenas intenciones. Porque para ese elector, a lo mejor López Obrador no está pudiendo, a lo mejor no está tomando las medidas necesarias, a lo mejor las cosas son tan complicadas que aunque quiera no le salen, pero él está tratando, él está poniendo su empeño, él está echándole ganas y por muchas razones no le salen. No, a lo mejor no es su responsabilidad, sino de otros. Pero él está queriendo hacer las cosas. En eso sí creen, en las buenas intenciones. Pero ven que los resultados pues, no están muy bien y se hace esa brecha. Pero le están premiando sus buenas intenciones, su empeño, su dedicación, que para ellos es válido. Hay quienes tampoco confían en eso. Pero muchas de estas personas que sí le dan su aprobación, pero luego no valoran bien su desempeño,
es que están premiando, esa es una tesis, desde luego mía, que otros comparten, están premiando sus buenas intenciones, su empeño, sus ganas de salir adelante, aunque no le salga, pero dicen, bueno, pero él está intentando, yo le doy mi apoyo. Yo creo que es eso básicamente. Pero quisiera hacer, si me permites, también Adelante. una diferenciación. Mira, ese apoyo, precisamente una parte de ese apoyo es muy flojo, es muy blando. ¿Por qué? Porque tendría en principio que traducirse en un apoyo fuerte, firme, real, determinante, por ejemplo, al votar. Un respaldo, un apoyo, una popularidad que tú tengas como gobernante, que no se traduzca en un apoyo firme, pues no sirve de gran cosa, ¿verdad? Es así como decir, oye, pues me caes muy bien, pero ¿qué crees? Pues no te puedo prestar dinero, oye, no te puedo hacer este favor, oye, consígueme chamba, no, pues no, tú me caes perfecto, ¿eh? Pero pues no te puedo ayudar. ¿Por qué lo digo? Porque si ese apoyo fuera firme, Morena hubiera sacado en la elección federal 60% o algo parecido. ¿Cuánto sacó? 34%. O sea, del 34 al 60 o 60, los que quieras, 65, pues hay una brecha muy grande. ¿Qué pasó con esas personas que le dan su confianza, lo respaldan cuando les preguntan en una encuesta, hablan incluso bien, a lo mejor hablan bien de él, pero no fueron a votar por su partido? Pues ahí es donde necesito tu ayuda para poder gobernar mejor, para que el proyecto que yo encabezo salga adelante. Y en cambio, pues de esos 60 nada más 34 votaron por mí. Pues no sirve. Es muy bonito, pero no se traduce en lo que se requiere. Y dentro de toda esta situación tan irregular que se ha dado y se ha vivido, ¿qué pasaría con este tipo de encuestas de cara a una posible revocación o una consulta sobre la revocación de mandato? Mira, las propias encuestas también ya te adelante qué podría pasar. Gana López Obrador. Es decir, sus errores, que no nos guste a muchos sus resultados o la forma en que gobierna, no es como para que de veras ya hubiera una revocación. Porque además muchos de los que no les gusta o no nos gusta su gobierno, sus resultados, su estilo de gobernar, no queremos que se vaya antes de tiempo. ¿Por qué? Eso también parece raro. Pues no porque, digamos, lo está haciendo muy bien. No necesariamente por una simpatía personal. No, es que muchos decimos, si se va antes de tiempo, en un país que nunca ha experimentado eso, quién sabe cómo se pongan las cosas. Se puede generar un vacío ahí de poder que ponga en riesgo la estabilidad, que genere una crisis de gobernabilidad, que genere un vacío de incertidumbre que dure quién sabe cuánto, afectando la economía, afectando indicadores importantes. Mejor no nos arriesguemos, decimos muchos. De tal manera que si se hace el ejercicio, una de dos. Hay algunos que dicen, sí, voy a ir a votar para que se quede. Oye, pero si tú eres muy crítico, sí, pero no quiero arriesgarme a meter al país en una situación de esas. O muchos decimos, pues mejor no voy. Si no voy a votar en contra porque me parece que es arriesgado políticamente, pues mejor no voy, tampoco voy a ir a votar a favor, ¿no? No me gusta su gobierno, ¿por qué voy a ir a votar por favor? Mejor no vamos. Y así como te estoy diciendo, hay mucha gente que lo piensa así. Muchos colegas, muchos analistas dicen, oigan, no nos metamos en un terreno desconocido, donde además, suponiendo que de veras lo logras revocar, que las posibilidades son mínimas, y que no se genere una situación conflictiva, que quién sabe a dónde nos llevaría como país, ¿qué es lo que ganaste? Que la mayoría del Congreso de Morena ponga otro morenista, pues es una victoria pírrica. Pusiste en riesgo al país de un vacío de poder, para que a la mera hora llegue otro de Morena, que quién sabe quién sea, que tú no lo vas a decidir, lo va a decidir el Congreso. Yo ahí, en eso le veo, para los críticos, los disidentes y los opositores, perder por donde sea. Por eso yo pienso, hablando de la revocación, que los críticos, los disidentes, lo que tendríamos que hacer es no ir, que voten los que lo apoyan. Pero ¿para qué vamos? Si ganamos mal, si perdemos mal, si le das más fuerza a López Obrador mal, si ganas y lo quitas y el país se sobrepone a ese riesgo,
pues va a llegar otro de Morena, que quién sabe quién sea, además. Yo no le veo ningún sentido, pero por esa misma razón, por todos estos elementos, es que yo veo la probabilidad de que se le revocara el mandato a López Obrador remota. Y él lo sabe, por eso quiere la revocación. Yo creo que si él viera una ligera sospecha de que pudiera perder, que las encuestas dijeran, oye, pues está 45-50, quién sabe. Yo creo que él sería el primero en decir, pues que no se haga. Hay que hacer todo lo posible para que no se haga. Sin embargo, lo vemos que está haciendo todo lo posible para que sí se haga. ¿Por qué? Número uno, porque está seguro que lo gana, absolutamente seguro, y además con razón. Y segundo, porque entonces eso le beneficia a él políticamente, lo fortalece, por eso lo está buscando. Pero entonces los opositores y los críticos, lo peor que puedes hacer es ir y darle más fuerza. No lo quieres quitar, pero tampoco le quieres dar tanta fuerza para que siga tomando decisiones con las que tú no estás de acuerdo, para que se siga imponiendo sobre las instituciones autónomas con lo cual tú no estás de acuerdo. Hablo de los críticos, evidentemente. Pero por eso sí ganaría. Además de que a nivel de popularidad, difuso, no difuso, pero está alto. Sí gana de todas, eso no hay la menor duda. Las encuestas lo reflejan así también. De cara, bueno, él ya nombró a sus posibles sucesores. Claudia Sheinbaum, Marcelo, curiosamente no ha nombrado a Monreal, pero bueno, ahí está en la contienda. No, lo va a nombrar, yo creo. Pero lo que sí es cierto es que ya podemos desterrar de nuestros cerebros en México la idea de una extensión de su mandato. Sí, yo creo que sí. Mira, yo nunca pensé, seriamente yo, hablo por mí, que se fuera a buscar la reelección. No porque sea un demócrata que comprometido con el maderismo, no, eso no creo, sino porque las condiciones, su edad, el desgaste, y el que tampoco pues, te metes a quitar la reelección, pues sí, tampoco es tan fácil, no son enchiladas, por más que él sea ahorita el ídolo de muchos y que tenga mucha popularidad, ya meterte con la reelección en México, pues muchos lo han intentado y no es tan fácil. Entonces él mismo ha de decir, me voy a desgastar inútilmente, y a lo mejor de verdad ya puedes sentir cansancio, desgaste. Lo que sí creo que ella ha pensado es en ampliar el mandato. Por eso dejó que Jaime Bonilla, intentara la ampliación del mandato, a ver qué pasaba. Él no dijo que no, él tenía todas las atribuciones para decir, eso es anticonstitucional y está mal. Por lo menos para decirlo, no para tomar la decisión que le correspondía a la Corte, pero sí podía decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. No dijo nada, hasta al final ya. Luego intenta, por encima de la Constitución, y así lo reconocieron los obradoristas, intentó ampliar el mandato de Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, violando la Constitución. No importó, decía, no importa, es importante que Saldívar esté ahí. Oye, pero hazlo por lo menos constitucionalmente. No importa. ¿Qué estaba viendo? La posibilidad, no solo de que Saldívar ampliara 2 años su mandato, sino a partir de ahí, entonces sí, intentarlo. Eso sí lo creo. Pero se cae lo de Saldívar, que era impasable, era intransitable, como ellos dicen, pues él ya no tiene ninguna posibilidad, aunque quisiera. Yo no sé si lo quiere o no, pero aunque quisiera, yo creo que ya le quedó claro que eso, lo único que haría ahí sí sería desgastarlo y eventualmente enterrarlo ya para su imagen histórica, no tanto para seguir gobernando o no. Entonces yo no creo, no, yo sí creo que está pensando seriamente y creo que está dando señales al respecto de salirse en el 24, en eso sí le creo, fíjate. Cuando él dice yo ya me voy, sí le creo, pero creo que también quiere como sustituto a alguien que pueda influir, a alguien que le sea totalmente leal, a lo mejor que él pueda seguir sugiriendo algunas decisiones, es decir, una especie de maximato. Eso sí creo que quiera, así todos los presidentes lo quieren. Maximato a través de alguien leal y que además esté muy de acuerdo con su proyecto para que desde la presidencia no eche atrás parte de sus decisiones. Con Marcelo, quién sabe, ¿eh? Con Marcelo, pues es más moderado, está un poquito más cerca del neoliberalismo, fue salinista. A lo mejor Marcelo, si fuera el próximo presidente, sí corregiría, sí echaría para atrás algunas de las medidas de López Obrador.
En cambio, Claudia Sheinbaum yo creo que no. Desde porque ella está convencida de ese proyecto, hasta porque le tiene, creo yo, absoluta lealtad a López Obrador. ¿Quién es la favorita de López Obrador? Pues yo creo que efectivamente es Claudia Sheinbaum. Eso no garantiza que ella vaya a ser, porque son muchas las variables que tienen que ver con el hecho de que ella pueda hacer y ganar. O sea, López Obrador la quiere ella, pero que pueda ganar. Si ve que las condiciones no son las adecuadas, que pudiera perder, entonces puede optar por alguien más, Marcelo o alguien más, porque luego hay caballos negros. Pero todo esto me llevó a la pregunta de si yo creo que se quiere reelegir. No. Y yo creo que ya vio imposible la posibilidad de prolongar su mandato 2 años más. Ya ni eso. Ahora te pregunto, dentro de esto nada más, de los candidatos que tú has mencionado, ¿quién crees que sea el que vaya de cara a representar a Morena, si es que hay Morena todavía para el 2024? Sí va a haber todavía. A lo mejor divididos, pero sí va a haber. Yo creo que Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella puede ser, salvo que tenemos que manejar varios escenarios, porque obviamente influyen muchas variables, no solo una. Una variable muy importante es a quién quiere López Obrador. Yo creo que eso nadie tiene duda, es Claudia Sheinbaum. Pero la otra es, ¿puede ganar Claudia Sheinbaum en el 23? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a ser su gestión aquí en la capital? Pues quién sabe, eso sí no sé. A lo mejor no está tan posicionada. Y en tal caso, López Obrador podría razonar en el sentido de decir, pues no, yo prefiero que quede, si me dan a escoger entre Marcelo, con un triunfo seguro de mi partido, o Claudia, poniendo en riesgo el triunfo de mi partido, pues a lo mejor se va con Marcelo, o con alguien más. Por ahí hay otras figuras que podrían también eventualmente ser candidatos. Pero entre esta dupla, pues eso podría ser algo de decir, no, pues yo prefiero que Marcelo sea si me garantiza el triunfo. Porque lo peor que le puede pasar a López Obrador, y yo creo que ya lo tiene contemplado como una posibilidad, aunque sea remota, pero no descartable, es que perdiera Morena en el 24. Eso sí, yo creo que sería para López Obrador lo peor que podría pasar. Entonces él va a tomar sus decisiones en función de que Morena gane. Si es con Claudia, mejor, y le va a echar todas las ganas, le está echando todas las ganas. La lleva a hacer campaña fuera de la Ciudad de México, la apoya, la respalda, habla bien de ella para que suba. Y entonces sí, Claudia garantiza el triunfo de Morena. Pero si no es el caso, pues a lo mejor López Obrador se decide por otro lado, para no arriesgar el triunfo de su partido, porque eso es lo peor que le podría pasar. ¿Y qué pasa con Ricardo Monreal? No, Monreal hace mucho que está fuera de la jugada, yo creo que lo sabe perfectamente, lo ha insinuado en sus declaraciones, pues se le perdió la confianza. Es decir, no le cumplió López Obrador su promesa, según dice él mismo, le vamos a creer, de que le había ofrecido la Ciudad de México. Y a la mera hora pone a Sheinbaum, lo cual otra vez refleja por dónde estaban las preferencias de López Obrador. Y Monreal se molesta, amenaza con irse, explora la posibilidad de ser el candidato del Frente en la Ciudad de México, pero eso ya estaba muy amarrado y entonces pues no hubo esa posibilidad. Entonces regresó ya a Morena para ser senador, ya le habían ofrecido ser senador. Cuando le dijeron, oye, va a ser Claudia Sheinbaum, pero tú vente de senador. Él dijo, no, yo ya no estoy para senador. Así lo dijo. Yo quiero la candidatura a la capital. Exploró, no se consiguió, entonces ya aceptó la senaduría. Pero desde ahí, pues ya muchos dijimos, ¿sabes qué? Monreal no es de las confianzas de López Obrador. Si además a eso le agregamos que de repente juega por su lado, que de repente hace declaraciones medio contradiciendo al presidente, que se le acusa de haber metido las manos para que perdiera Morena en algunas alcaldías aquí en la ciudad, pues ya ahora sí que ninguna posibilidad. Por eso es que a la hora de nombrar a los cartas posibles, pues ni siquiera mencionó a Monreal, ni siquiera. Pues ya está fuera y él lo sabe. Por eso le ha dicho, yo voy a estar en la boleta con Morena o sin Morena. Pues ya está dando el aviso de que muy probablemente esté fuera en Morena. Pero aspirando tal vez, pero que eventualmente él no va a ser el candidato. ¿Y él lo sabe. con quién crees que estaría?
¿Monreal? Sí. Se puede ir y explorar con otros partidos, podría ser el PT, podría ser el PRD, aunque también ahí terminaron mal, pero a la hora de la política se liman asperezas, se hacen alianzas, decía Maquiavelo también. Cuando tengas que aliarte con tu enemigo, pues alíate con tu enemigo, no hay de otra. El PRD podría ser Movimiento Ciudadano con su gran amigo, casi hermano, Dante Delgado. Son muy cercanos, muy cercanos. De hecho, fue Dante el que buscó la candidatura en la capital para Monreal en el frente, nada más que no se pudo. Pero podría ser Movimiento Ciudadano. Claro, ellos ya tienen otro, que es Alfaro. Sí. No sé, podría explorar. Y si algún partido le dice, yo te recibo, pues se va a ir. Yo tengo otra hipótesis también. Estamos hablando de escenarios. Creo que Monreal va a calcular que con partido, sin partido, con Movimiento Ciudadano, no va a tener posibilidad de la presidencia. Que no la va a tener. Mucho más fuera del Morena. Y que a lo mejor entonces se alía con tal o cual partido, tal o cual personaje para buscar la capital. Ahora sí, se quedó con ganas en el 18. Si ve que la carrera presidencial no tiene ninguna posibilidad, como yo creo que no la tiene, a lo mejor dice, pero en la capital a lo mejor sí puedo, ahí sí. Yo creo que eso es lo que va a pasar con Monreal, pero pues ya veremos. Es un escenario, simplemente. José Antonio, vivimos en un narcoestado ya, después de los triunfos en Guerrero, Sinaloa, Sonora y las Baja Californias. No tanto, no tanto. Narcoestado ya es una cosa mucho más grave. Es más fuerte que lo que tenemos ahora. Pero sí vamos hacia allá, eso sí. Igual cuando se hablaba de Estado fallido. Muchas veces decíamos México ya es un Estado fallido. No, Estado fallido Afganistán. Estado fallido algunos de ahí de Medio Oriente, Irak en su momento. No estamos tampoco en Estado fallido, ni en narcoestado. A lo mejor en algunas zonas sí, claro. En algunos estados, pues sí, bueno, San Luis ya va a ser narcoestado, así lo dicen los potosinos. Ya esto va a ser narcoestado, no le muevan más. El nuevo gobernador electo tiene vínculos probados, según los potosinos, conocidos. Con el narco se convierte en un narcoestado. Pero no estamos hablando del Estado mexicano. Pero sí vamos hacia allá, sí está ganando terreno político. Ya no nada más es la cuestión comercial, ya no nada más es, digamos, el dinero de los cárteles. Se están metiendo en política muy fuerte, cada vez más, al grado de poner gobernadores, al grado de hacer pactos, ya no nada más a nivel de alcaldías. Entonces, no diría yo que somos un narcoestado, pero estamos caminando en ese sentido. Por el lado de la oposición, ya empiezas a ver tú, a vislumbrar candidatos que en un momento dado puedan alzar la cara. Sabemos que Enrique de la Madrid ya alzó la cara por la Ciudad de México, pero de cara a nivel federal, ¿tú ya estás vislumbrando a alguien? No, de la Madrid para la presidencia, ¿eh? Presidencia, perdón, tiene razón, para la Sí. presidencia, me equivoqué, perdón. Digo, a lo mejor en el camino, depende cómo sean las cosas, diga, pues le voy a aspirar a la capital, como yo creo que va a pasar con Monreal, pero bueno, pues sí, de la Madrid ya levantó la mano, Ricardo Anaya levantó la mano, Alfaro no la ha levantado, pues casi seguro que va a estar ahí, y de pronto se habla de otros personajes, pues que el gobernador panista de Yucatán, que te hizo muy buen trabajo, a lo mejor el de Querétaro, a lo mejor Romero Hicks, ahí el PAN, mujeres, la senadora, Xochitl Gálvez, de repente se menciona. Ellas no han dicho que sí quieren, hasta donde yo sé. Pero eventualmente igual y levantan la mano y compiten. Entonces ahí hay muchos prospectos. Yo no sé cuál de ellos tendría más posibilidad de ganar o no. Ricardo Anaya ahorita le están dando un levantón formidable. López Obrador. Tanto como para que él sea el candidato puntero, pues no lo sé, es muy pronto para saberlo. Enrique de la Madrid, mucha gente habla muy bien de él, a mucha gente le da confianza, al margen de lo que fue su papá, pues su papá fue su papá, pero se le ve mucha gente, no todos, como una persona sensata, centrada, preparada, pero primero no tiene partido. Va a lograr que algún partido lo adopte, eso sí, eso es un requisito indispensable para poderse proyectar más hacia allá. Y ahorita, según las encuestas nacionales, pues dicen que está abajo, ¿no? Digo, casi apenas está saliendo ahí. ¿Podría crecer o no? ¿Quién sabe?
y depende de muchas cosas, depende de su desempeño, de ellos, de los candidatos, de los acuerdos a los que puedan llegar los partidos o no. Esa parte sí está muy difuminada, muy borrosa, lo que va a pasar en la oposición, muchos posibles candidatos, y yo veo mucha dificultad en que los opositores, los partidos, se pongan de acuerdo en un solo candidato. Una cosa es ponerte de acuerdo, y de todas maneras no es sencillo para una coalición legislativa, una coalición electoral, que luego se traduzca en legislativa, y otra es a la hora de los candidatos, porque ahí sí cada quien quiere que sea de su partido, y oye, que sea tu candidato para irnos con el de Movimiento Ciudadano, o con Enrique de la Madrid en el caso del PAN. No es tan fácil, porque ahí también hay ambiciones. Otra vez, los políticos, los seres humanos, sí tenemos ambiciones personales, ni modo. No estás pensando solo en el país. Decía López Obrador cuando se fundó Morena. No, dice, este partido no va a ser de los clásicos políticos que están pensando en ellos y en sus cargos. No, aquí va a haber gente que va a estar pensando en primer lugar en el país, en segundo lugar en el pueblo, y en tercer lugar en ellos. En ellos no van a pensar. Bueno, es parte del idealismo, parte de la retórica demagógica, un poco de vender tu partido como de puros impolutos, impecables, entregados al pueblo, altruistas. Pues no es cierto, es como los demás partidos. Pues mucha gente cree que sí es distinto. Ese es el chiste de la retórica, que convenzas a mucha gente de que lo que les dices es verdad, aunque no sea. Pero, pues los partidos todos tienen gente con ambiciones. Ellos mismos como partidos prefieren uno de su partido al de otros partidos. Entonces sí se va a ver complicado lo de la oposición. Ahí Morena va a tener todavía oportunidad, porque aunque el candidato que sea de Morena difícilmente va a obtener 53% del voto. Digo, eso fue López Obrador y en condiciones especiales, porque no necesariamente tuvo que haber ganado así, pero bueno, no, el próximo de Morena si gana, va a ganar con mucho menos. Pero si la oposición está toda dividida, pues sí gana. Con 35% del voto, sí puedes ganar. Si el otro 65% está todo fragmentado. Entonces son muchas variables que van a incidir en qué partido gana y con qué candidato gana. Perfecto, estamos a 5 minutos de acabar este programa y yo nada más te pregunto, se mencionaron dos empresarios, Claudio X González y Gustavo de Hoyos. ¿Crees que algún empresario vaya por la oposición? Podrían levantar la mano y tendrían derecho para hacerlo. Que impactara, yo no tengo mucho, no creo. Tenemos todavía, incluso los que no somos obradoristas, incluso clase media, pues de pronto a los empresarios muy magnates, pues no se les tiene toda la confianza del mundo. Tenemos esa visión un poco de que hacen negocios por aquí, leoninos, y que a final de cuentas van a gobernar para ellos. Eso no nos lo tiene que decir López Obrador, eso viene desde hace mucho, por lo menos desde Echeverría, si no es que desde antes. De tal manera que una cosa es que no tengamos que condenar a los empresarios por serlo. Oye, pero si ya se mete de candidato, quién sabe, no estoy seguro que prendieran como candidatos. Yo creo que no. Tiendo a creer que alguno de ellos pues no se le daría la confianza entre el electorado de oposición. Yo creo que dirían, no, pues mejor un político, mejor Anaya, a pesar de los defectos que tenga, mejor de la Madrid, mejor el gobernador de Yucatán que un empresario, sí, ahí sí los vemos como muy abocados a sus intereses particulares. Puede ser prejuicio y seguramente en muchos casos lo es, pero sí creo que prevalece esa imagen. Y por lo tanto eso dificultaría una candidatura ganadora. Desde luego pueden ser candidatos, igual y se inscriben, pero de ahí que seas el candidato ganador, yo sí lo veo difícil. Perfecto. Para el aspiracionista José Antonio Crespo, te pregunto, del 1 al 10, ¿qué calificación le das al informe? 6. ¿6? Sí, no reprobado, pero tampoco nada espectacular. Excelente, José Antonio. Te agradezco mucho esta charla. La verdad es que la gente, yo creo que se va a llevar una opinión real o más exacta de lo que vimos hoy en la mañana. Y mi agradecimiento como siempre. Con mucho gusto, por supuesto. Te mandamos un abrazo, sabes que tienes nuestra admiración, respeto y afecto. Y pues bueno, no sé si quieras despedirte del público con algún mensaje. No, pues simplemente agradecerles la paciencia
Espero que algo les guste, por lo menos no tienen que estar de acuerdo conmigo, ya lo sé, pero sí les agradezco el que me tengan esta paciencia. Muchas gracias. Y gracias al público que nos ha seguido. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv